Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas, no tan clásicas. Mi nombre es Davin. Y yo soy Caro. Y el día de hoy vamos a analizar la recientemente estrenada película del director Christopher Borgli, El Drama. Película protagonizada por Zendaya y por Robert Pattinson, y que creo que va a ser bien difícil que en este episodio hablemos de esta película sin meternos en tema de spoilers. Creo que es una de esas películas que es mejor ir sin saber. El tráiler te muestra un poquito de que pareciera que la trama muy sencilla es una pareja que se va a casar y parece que hay algo de drama alrededor de un secreto que cuenta la protagonista, que en este caso es Zendaya. Y pues este secreto es lo que le da sentido a prácticamente toda la trama. Entonces, pues brevemente, antes de entrar al tema de spoilers, porque creo que para hacer una discusión y un análisis apropiado vamos a tener que entrar en spoilers. Entonces, pues si no la han visto, vayan a verla primero y entonces sí ya pueden venir a este episodio para discutirlo. Pero bueno, brevemente, para ver si es recomendable, si no es recomendable, qué expectativas tenías y qué te pareció a grandes rasgos. Pues yo la verdad sí tenía muchas expectativas de esta película, por muchas cosas. Primero, pues es Robert Pattinson, es muy buen actor, es yo creo que mi actor favorito, y las películas en las que ha salido se me hacen bastante bien porque creo que su actuación sí le da algo a la película, o sea, le da algo al personaje que rescata bastante bien la película, ¿no? Ya lo hablábamos también con Enferma de mí, con Enferma de mí, con... Se me fue el nombre. Die My Love. Die My Love. Y no sé si hablamos aquí de Mickey 17. Creo que no. No, bueno, de esa película creo que lo más rescatable es el trabajo de Robert Pattinson, ¿no? O sea, él prácticamente cargó toda la película. Y bueno, creo que eso era lo que me causaba bastante expectativa, o sea, porque decía, pues sí, es Robert Pattinson y ha hecho cosas bastante buenas. Parecía, como por lo que se veía en el tráiler, que había bastante drama. Obviamente en la película no te dicen nada sobre qué situación en específicos desencadena todo este drama, sino que es como días antes de la boda pasa algo y ya no se sabe qué tanto influya, ¿no? Entonces como que de ahí ya te deja algo. Y luego venía un poco también de esta película anterior de Die My Love, y él también en entrevistas ya había hablado, ¿no? De que en estas dos películas le tocaba ser como este chico pues simple, o sea, como no tener un personaje tan complejo, refiriéndose a lo mejor lo que le tocó hacer un poco en Mickey 17, que es como darle más capas al personaje, sino que era como solo una pareja y ya. Y aunque no le quita que obviamente su personaje implica muchas cosas, pero me refiero a que era como él lo mencionaba como un chico ordinario, ¿no? Que tiene una pareja y que se va a casar, y también acá un chico ordinario que tiene un bebé. O sea, como que eso es lo que él mencionaba. Y pues me llamaba mucho la atención qué era lo que se podía hacer. Y también porque ya había escuchado que esta película también la dirige, que sí iba a tener bastante drama porque la dirige el mismo que dirigió la de Enferma de mí, que es una película que tenemos ahí pendiente de analizar en este podcast, porque creo que tiene bastante que analizarse y sobreanalizarse, y que es una película también muy recomendable. Y pues desde ahí ya, o sea, yo decía, sí, necesito ver esa película, me llama bastante la atención, tengo bastantes expectativas sobre la película, y sí, definitivamente cumplió mis expectativas, me gustó la película. Bien. Que justo un poco ya te anticipas, creo que sí anticipas un poco porque, como decías, Christopher Borgli, no hemos visto obviamente toda su trayectoria, que pica más el interés ahora por ver más de sus películas, pero particularmente Enferma de mí logra ese balance entre un tema bastante serio
llevado a una sátira como en la que hay de esta clase de chistes de las que no sabes si te deberías estar riendo o no. Y que creo que también esa expectativa estaba con respecto al drama. Y lo único que yo sabía era que al parecer la revelación que da sentido a toda la trama era como muy inesperada, ¿no? Como que realmente no es como una típica revelación, vamos, que está en una película de este tipo, ¿no? Entonces, pues nada, creo que yo también, la verdad, sí tenía expectativas y la verdad también creo que es muy fiel a su estilo el director en esta película. Creo que sí es, de pronto es, quizás no sé qué tanto le pueda jugar a favor o en contra porque obviamente parece ser que es su película más, con mayor presupuesto, simplemente a nivel actoral, si bien tuvo la de Dream Scenario, no recuerdo cómo se llamaba en español, que fue con Nicolas Cage, Michael Cera y algunos otros actores. En esta, pues simplemente tener como protagónicos a Robert Pattinson y Zendaya, después de que ahorita se andan obviamente cotizando mucho también, porque andan que si en Dune, que si en Batman, que si en películas de muchísimo presupuesto, pues creo que ya habla de que esta es de las que más marketing se le han hecho, esta es como su película más, con mayor presupuesto. Y creo que es curioso la manera en la que se le dio marketing, ¿no? Porque obviamente ves que se llama el drama, ves que es un poco de, pareciera que hay cierto nivel de comedia en cómo te pasan el tráiler y pareciera que hay un secreto ahí de fondo, pero entonces no te queda claro si va a ser una película romántica, si va a ser una película 100% de comedia, si sí va a ser dramática. Como que ahí el tráiler juega un poco con la expectativa. Sí. Y si va gente a verla que no conoce al director, que no ha visto su trabajo previo, pues probablemente se puede llevar alguna sorpresa, ¿no? Porque digamos que ni Robert Pattinson la hace particularmente de Edward Cullen en esta película, ni Zendaya la hace tampoco como de Mary Jane. Bueno, no, ¿cómo se llama? MJ en las de Spider-Man, ¿no? Si hay gente que va por los dos actores, pues sí es un tipo de película muy diferente a lo que quizás nos pudieran llegar a tener acostumbrados. A lo mejor Robert Pattinson ya un poquito ha explorado otras áreas como en Die My Love, ¿no? Pero aún así, sí. Pero bueno, creo que ya le dimos mucho rodeo, es muy difícil seguir hablando de la película sin entrar de lleno, entonces pues aquí está oficialmente la alerta de spoilers. Si no la han visto, paren aquí, vayan a verla y luego regresan a seguir escuchando el episodio. Pues entonces, como decíamos, brevemente, se van a casar muy felices, tienen su historia de amor, te la cuentan. Muy padre, por cierto, cómo te introduce la película directamente a que vayas conociendo a la pareja, pero los vas conociendo mientras van haciendo el discurso para la boda, ¿no? Y demás. Pero entonces pues llega ya el momento anunciado en el tráiler en el que están en una cena con una pareja de amigos y dicen vamos a decir lo peor que hemos hecho, y ahí el personaje de Zendaya, que se llama Emma, hace una revelación bastante peculiar. La verdad, sinceramente, yo no me hubiera esperado antes de verla que esa fuera el tema, ¿no? Porque al final lo que revela Zendaya es que cuando ella, bueno, lo que revela Emma es que cuando ella era adolescente, ideó, planeó y estuvo a punto de ejecutar un tiroteo escolar en su secundaria. Preparatoria, sí, tenía como 15, 16 años. Y finalmente no lo hace, y es a partir de esa revelación que todo se desenvuelve. Y que también aquí algo importante es que los demás hacen revelaciones como muy de sí. Lo peor que he hecho. Una de las amigas, bueno, no es como tan amiga, pero porque es novia del mejor amigo de Charlie. Dice así de, no, pues yo dejé encerrado a un niño en un closet de una casa que estaba ahí en un bosque y lo encontraron hasta el día siguiente, ¿no? Entonces sí parecía algo muy feo, pero lo ven como algo gracioso, porque todos están riendo de las cosas que están platicando. O sea, es como un tema de, pues,
lo peor que he hecho, pero a la vez como algo en lo que todos nos reímos, ¿no? Ella platicaba eso, obviamente están tomando, entonces ya Emma ya está como algo borracha y todo, y riéndose. Y luego otro platica así de que estaba con su ex y los empezó a atacar un perro y él la usó como escudo, ¿no? Y el perro la seguía atacando a ella en lugar de atacarlo a él, ¿no? Y todos como de, ay, qué patán, y risa y risa. Como ese tipo de cosas que en lugar de que lo vieran como qué susto, es como ya en retrospectiva nos reímos de eso. Y creo que Charlie decía, es que no sé, o sea, no se me ocurre como algo en específico, ¿no? Así, o sea, no platicó como algo muy grave, ya ni me acuerdo como qué comentario hizo. Que había acosado a alguien por internet, ciberbullying. Sí, ciberbullying, y que había sido como tan fuerte que creo que se cambiaron de casa, pero ni siquiera está seguro si sí fue por eso o porque fue coincidencia que se cambiaron de casa, ¿no? Ajá. Y también antes de eso, ellos encuentran a la que va a ser su DJ en la calle fumando heroína. Ese paralelismo es muy interesante. Ajá, sí, porque encuentran a ella fumando heroína, entonces es como, deberíamos de todavía contratarla, yo digo que la debamos de correr, es que no sé qué. Y entonces como que ahí en la escena donde están es como un tema importante de discusión, porque es como el qué tanto puede afectar su trabajo, qué tanto no, debió de habernos dicho, no, es que lo está ocultando, es que estaba en la calle, es que entonces es una drogadicta, ¿no? Pero es que entonces, no, o sea, como que se vuelve un tema de bastante discusión de que entonces ahí, porque dicen, es que todo el mundo consume drogas, no, pero es que hay de drogas y luego está la heroína, o sea, como que incluso lo dividen ahí y de ahí sale la confesión, de ahí sale como el, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que has hecho en tu vida? Y de ahí sale el que todos empiezan a decir lo peor que han hecho en su vida, porque también ellos, que ya están casados, Sam, se llama creo que Sam, ¿no? Sam y Rachel. No, Mike y Rachel. Mike y Rich le dicen como... Rachel le dicen, es que nosotros antes de casarnos nos dijimos qué es lo peor que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Como para... Entramos al matrimonio sin secretos. Y es cuando se cuentan eso y entre ellos empiezan a contar. Entonces... es como ustedes nos han contado lo peor que han hecho en su vida y ellos se quedan así como de no. Y entonces ahí es donde empiezan estas confesiones. Creo que eso también es importante porque de otra manera no hubiera salido el tema, no hubiera salido la confesión y ella ya estando borracha lo confiesa. O sea, dice, pues sí, pensó que... ellos pensaban que estaba bromeando. O sea, Charlie todo el tiempo pensó que estaba... pues sí, o sea, como, es una broma y empezó a reírse, como no estás hablando en serio. Hasta que vieron que era bastante serio, como que ya no les pareció, Rachel se enoja bastante y la empieza a agredir, como de es que mi prima estuvo en un tiroteo y quedó paralítica y así como de estás loca, ¿qué te pasa? Y ella como de es que yo no lo sabía, pero claro que sí, no, o sea, como que ahí ya empieza realmente el problema y ellos se paran y se van y la dejan ahí con Charlie, obviamente se empieza a sentir como la tensión entre ellos y de ahí como que empiezan a surgir muchas cosas durante la película que parecen bastante graciosas porque lo hacen a que sea como esta parte muy cómica pero a la vez, o sea, creo que ahí empieza la parte muy interesante. Ella empieza en su cabeza como a imaginarse todas las cosas que pueden estar pasando, ¿no? Es como Charlie no está y de seguro ella empieza en su cabeza a armarse escenarios donde él está hablando con su mejor amigo, hablando de ella, de que ella es una psicópata y se tiene que, y le dice, vete, regrésate a tu país, o sea, porque él es británico. Y es como de, regrésate a tu país, toma un tren, mira a tal lado y allá te espero y entonces te vas y entonces toma la vida. Así no como que empieza a armar toda una historia de seguro ya porque es una psicópata, pero la boda, todo lo que gasté en la boda, no importa, lo más importante es tu salud y que no sé, así no, o sea, como todo eso. Y en eso llega, ¿no? Así como de, pues aquí estoy. Y no sé, o sea, creo que ahí empieza como todo, realmente todo el drama. Sí, y que me gusta mucho lo usa mucho en Enferma de mí también el director, como estás en una escena y de repente no sabes en qué momento transicionaste a algo que es real o a algo que está imaginándose alguno de los personajes. Y me gusta mucho cómo lo utiliza en esta película, porque no solo sirve para generar, como dices, estas escenas que están pintadas justo para hacer como de comedia,
pero también a la vez te va sirviendo para ir encontrando esas inseguridades en los personajes, ¿no? Particularmente el personaje de Emma tiene mucho miedo de que Charlie la deje de querer a partir de esta revelación, ¿no? Y es interesante, creo que toda la película va lidiando con esta perspectiva, ¿no? Creo que, te decía yo, ¿no? Primero creo que es curioso el nivel de sensibilidad que tiene la película para tratar un tema como este, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Donde es un tema muy, muy sensible. Recientemente veíamos que en los Óscares, en documental corto, gana este documental de Todas las habitaciones vacías, ¿no? Que obviamente pues, es un tema muy sensible allá. Hay muchos tiroteos constantemente y son pues una problemática social real. Mucha gente pierde la vida a partir de esto, ¿no? Entonces, el hecho de que ese fuera la revelación dentro de una película que es en su mayoría una sátira con mucha, mucha comedia muy cargada, me da mucha curiosidad ver cómo lo toma la sociedad de Estados Unidos, sobre todo por ser, como decía, una película que probablemente va a ser muy taquillera porque los actores jalan mucho público. Entonces, eso por un lado me parece interesante de ver, pero te decía, no creo que a pesar de que es el tema, es como el mecanismo a través del que gira toda la trama, creo que la película en esencia no trata necesariamente sobre los tiroteos. Claro que tiene algunos comentarios sociales importantes metidos dentro de la comedia en algunos puntos, y en algunos incluso monólogos que no son tan de comedia. Creo que refleja mucho de lo que puede llegar a ser este tema en Estados Unidos, pero particularmente yo creo que lo que está de fondo es justo un tema también de qué tanto los errores del pasado nos definen como personas, ¿no? Y qué tanto podemos llegar a deshumanizar a las personas a partir de ciertos actos que te pueden llegar a chocar mucho, ¿no? Incluso a veces ni siquiera necesariamente son actos, ¿no? Y creo que eso es lo más interesante de esta propuesta, porque el personaje de Emma no llega a cometer el tiroteo. Simplemente lo planea, lo tiene como ya muy, pues sí, planificado, pero no lo hace, ¿no? Y sin embargo, entonces, el hecho de que siquiera lo haya considerado ya es suficiente para, como decías, ¿no? En ese momento se lo dice, se lo imagina que es lo que está diciendo Charlie, pero después sí se lo dicen en la película. Rachel le dice psicópata, si no me equivoco. También sí. Cuando Charlie lo comenta con su asistente, también le dice psicópata. Entonces, como a partir de esta imagen se genera esa categoría de rechazo total hacia la persona, ¿no? Entonces, es muy interesante la discusión que se genera a partir de eso. Sí, sí, sí. Y creo que podría llegar, o sea, por lo que mencionabas del tema de los tiroteos, comentábamos, ¿no? Podría llegar a verse como lo tocaron de una manera súper insensible o muy a la ligera, pero no lo sé, o sea, no sé si era como, pues es que la película no era sobre eso. Creo que la película era justo lo que mencionas, qué cosas nos definen como personas o qué es lo que te hace seguir siendo la misma persona o cambias con el tiempo, porque es algo que se plantea durante toda la película, ¿no? O sea, tuviste esa idea, no la llevaste a cabo y dices que ya cambiaste, que no tienes esas ideas, que ahora eres una persona diferente, porque ella mencionaba mucho de que estaba muy deprimida, que recibía mucho acoso escolar, que se sentía muy sola y que eso la llevó a hacerlo, o sea, a planearlo, también porque recibía mucho del contexto que tenía que ver con eso. Su papá tenía un arma y aparte ella veía mucho contenido sobre tiroteos escolares, entonces ella se empezó a crear esta idea de que era algo admirable, ¿no? Como que empezó a admirar esto y ella quería ser admirada, recordada, como porque cometió un tiroteo escolar. O sea, ella tenía pensado morirse, no era como de déjalo hago y ahora ya voy a ser la mejor y todo el mundo me va a querer. No, o sea, ella tenía pensado morirse y que entonces ahora quedara ella
como grabada, recordada por eso, ¿no? Y, o sea, te dan a entender como de fue todo esto y luego él constantemente, Charlie, o es algo que te van planteando durante toda la película, es bueno, a ver, ya no está deprimida, ya salió de ese contexto, se deshizo del arma, ella se volvió activista para estar en contra de las armas, estar en contra de todo esto, hizo cosas afuera de Walmart porque vendían armas, no sé, o sea, se volvió como lo contrario a esto. Y ya no, o sea, no pensó en eso, o sea, como ya no tiene eso, pero es como sigue siendo la misma persona, nada más porque lo pensó, lo planeó, estaba a punto de llevarlo a cabo, ya no se merece esa oportunidad, es una psicópata o no lo es, o es lo que haría un psicópata, decir que ya cambió y que ahora todo es diferente para ser aceptado y que no pase nada y que ahora sí me quieran o no, o sea, como o sigue siendo la misma persona y en cualquier ratito va a sacar un comportamiento violento, ¿no? Porque incluso hasta él empieza a recordar como esas pequeñas escenas en donde ella se pudo haber comportado de manera violenta, ¿no? Cuando iba a atravesar la calle y alguien por poco la atropella y ella se enojó y le reclamó y le dio de patadas al carro, ¿no? O sea, como de, entonces puede ser que sí sea psicópata, ¿no? Y entonces ella entra con un cuchillo porque anda preparando un smoothie, ¿no? Un smoothie, ¿no? Y está partiendo las verduras y no sé qué, y es como de, no, o sea, él se asusta mucho porque ella entra con el cuchillo, o sea, pero cuando antes hubiera hecho eso, no lo hubiera pensado jamás, ni siquiera se hubiera espantado, pero ahora empieza como a tener todas esas ideas en su cabeza. Entonces creo que el tema de la película va más hacia eso, a qué tanto eres la misma persona, qué tanto sí puedes cambiar, redimirte, qué tanto una sola cosa, un pensamiento, un plan, una acción te definen y qué tanto pues tienes otra oportunidad o no, porque ella tuvo otra oportunidad. La razón por la que no cometió el tiroteo fue o sea, ahora sí que casualidad, ¿no? O sea, como en ese día, en esa semana hubo otro tiroteo. Fue ese mismo día. Creo que ese mismo día, ese ¿no? Mismo día, o sí. algo así, hubo un tiroteo, entonces es como, ya hubo un tiroteo, ya no voy a hacer mi tiroteo porque se supone que ese era el mío, iba a ser hoy, ¿no? Entonces, ya por eso no hace el tiroteo, todo el mundo empezó a hablar del tiroteo que hubo, vio que un compañero de ella falleció porque andaba por ahí, fue en un centro comercial, ¿no? Y entonces ella empieza como a ver la reacción de las personas, empieza a sensibilizarse, como de que empiezan a hablar del tema en el salón, ¿no? Se empiezan como a involucrar a los alumnos, como de tú qué piensas, tú cómo te sientes y por qué pasa eso. Y ella empieza como a sensibilizarse con eso, a dar su opinión y los mismos... o sea, la misma gente de la escuela, las compañeras, los compañeros empiezan a involucrarla mucho, empiezan a darle un lugar, empiezan a considerarla, a decirle, mejor tú opina, mejor tú sé la líder de lo que vas a hacer, creo que tú darías una muy buena imagen, creo que tú esto, creo que así, ¿no? Y de ahí cambia por completo, ¿no? Sale de esa depresión y se vuelve esa activista, ¿no? Que es, entonces... Creo que va más hacia ahí la película, como a qué tanto puedes ir dándote otra oportunidad. Y también me recordaba como a muchas de las cosas que pasan ahorita, ¿no? Alguien comete un pequeño error por un comentario, por una palabra que publica, por algo y la gente cancela a esa persona, ahora sí que de por vida ya no tienes derecho a nada. O sea, así como de bórrate de aquí, o sea, bórrate del planeta porque ya no puedes redimirte, no puedes hacer nada. Y a veces las personas como de, ok, sí, o sea, de verdad la regué, fue un mal, o sea, tuve el peor día, yo creo, y cometí este error grandísimo. O sea, ahora sí que, pues neta que sí, o sea, la cagué bien gacho hoy. Y es como, pues, creo que todos tenemos también un poquito ese derecho a equivocarnos en muchas cosas y tratar de enmendar eso. Y por eso creo que te hacen ver las cosas de una manera diferente en esto y también porque a ella la culpaban mucho como de fuiste tú, no le eches, creo que también es lo que decía Rachel, ¿no? Entonces le vas a echar la culpa al país, ¿no? O sea, y es como, pues creo que eso es como el principal factor, ¿no? O sea, todo lo que hay alrededor para que una persona vaya y haga eso, ¿no? No es como que nazcas con esa idea.
O sea, no es como que ella haya nacido con algo en su cabeza que le diga, cuando tengas 15 años vas a querer planear esto. O sea, obviamente que es todo lo demás que se conjugó a eso. Por supuesto. Y que más allá, incluso, creo que estoy completamente de acuerdo en que es un tema también de redención, de cambio, de si eres la misma persona y demás. Pero creo que la película juega mucho también con el concepto de la deshumanización, lo que decía hace rato, y qué tanto tenemos ya estigmas y prejuicios muy arraigados, sobre todo particularmente en este tema de los tiroteos y de la violencia en general. Creo que como sociedad, no solamente los estadounidenses, sino creo que a nivel mundial es muy común que quien comete un crimen violento o pudiera llamársele atroz, de inmediato lo clasificamos y tenemos una sociedad de los buenos y los malos, ¿no? Tenemos una sociedad de la gente buena que paga sus impuestos y que tiene un trabajo honrado y todo lo demás, y la gente mala, que son los criminales, ¿no? Entonces, casi siempre es como, hay un tiroteo en Estados Unidos y de inmediato sale toda la historia de la persona y se le vuelve un monstruo, ¿no? Es un monstruo, está un psicópata, la peor persona del mundo, ¿no? Y entonces el hecho de que como sociedad tendemos mucho a marginar a las personas que cometen un acto de violencia y pensarlo de esa manera, ¿no? Normalmente se le piensa de esa manera y por eso también este discurso del cambio o no, ¿no? Porque finalmente como sociedad es mucho más fácil rechazar y marginar a las personas que cometen un delito en lugar de ponernos a pensar qué cosas como sociedad estamos haciendo que fomentan este tipo de situaciones, ¿no? Como lo que decías, ¿no? El hecho de que en Estados Unidos sea tan fácil conseguir un arma, el hecho de que en Estados Unidos todos los niños y todos los adolescentes saben de los tiroteos, conocen los protocolos de qué hacer si llega a haber un tiroteo, hay simulacros, hay tantas cosas, tantas charlas, muchísimas escuelas lo han vivido y obviamente esas escuelas siguen abiertas y entonces llegan niños después que conocen la historia, o sea, están empapados de su cultura. Como decías, no es como que, ay, se me ocurrió hacer un tiroteo, no, es que literal en tu historia de vida tú ya presenciaste cuántos, ya te escuchaste de cuántos, viste lo que pasó, viste cómo reaccionó la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas a nivel social que fomentan eso. Y me gusta mucho una escena que tiene el personaje de Charlie, de Robert Pattinson, en el que está tratando de convencer a Rachel de que sí vaya a la boda. Y le dice, piénsalo, ¿cuántos tiroteos hay en el país? Pues obviamente no significa que las personas que cometieron los tiroteos son las únicas que lo han pensado, ¿no? Sí, está muy padre esa parte. Porque en realidad, para que haya tantos tiroteos significa que está permeando la cultura y hay muchas personas que lo pensaron y no lo llegaron a hacer. Que incluso que en este momento lo están pensando y no lo han llegado a hacer por una o por otra razón. Y dice, y obviamente de todas estas personas que lo llegan a pensar, probablemente ni te enteras. Ni te enteras porque obviamente no es algo que vayas compartiendo por la vida. La situación del personaje de Emma fue como muy específica, ¿no? Sale el tema, una conversación que ni siquiera tenía nada que ver, que fue incluso circunstancial, como dices, porque se encontraron a alguien que trajo un tema que llevó a otro y que ella tenía el suficiente nivel de alcohol en la sangre como para desinhibirse. Entonces, fueron circunstancias muy específicas que llevaron a que lo revelara, pero no es algo que la gente platique. Platica, ajá, y que es lo que también Charlie le dice a ella, ¿por qué no me lo habías platicado? Y ella así como de, pues no es algo que esté platicando, o sea, es algo que no me gusta haber tenido en mi cabeza, pero no lo ando platicando a todo mundo. Y precisamente no se platica por esto. Creo que ahí queda como muy claro. ¿Por qué las personas que lo llegan a pensar no lo platican? Porque ve cómo les va. Te rechazan, te tachan de la peor persona del mundo y demás, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, el pensar que como sociedad tendemos a la respuesta fácil de todo es culpa de esta persona que es un monstruo y la solución es meterlo a la cárcel y librarnos de los monstruos, pues no te deja ver qué cosas como sociedad se pueden hacer diferentes para prevenir que este tipo de ideas siquiera lleguen a la mente de las personas, ¿no? Reducción de control de armas, también temas de bullying escolar, tema de precariedad social, situaciones familiares, etcétera, etcétera, que todo eso cultiva estas ideas
y que no necesariamente es, y lo decía también el personaje de Charlie, dice, es incómodo de pensar y decir todos son psicópatas, ¿no? Pero las personas que llegan a tener esas ideas no son tan distintas de nosotros, al punto que, y creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, Charlie, ¿cuántos años ya llevaba con ella? Ella vivía una vida muy funcional, y entonces para los demás resulta hasta incómodo, ¿no? El decir, estuvimos todo el tiempo viviendo con un monstruo, pero pues es como, pues ella era como tú, o sea, es una persona más. No tiene algo distinto, y creo que como sociedad es muy incómodo de ver eso. Sí, completamente. Aparte, creo que lo que va pasando después, o sea, lo que se va sumando es lo que crea también más el conflicto, porque cuanto más van involucrando a otras personas, o sea, porque también se entera, creo que es la asistente, la compañera de trabajo de Charlie. Sí, es su asistente, creo. Ajá, como no su sé. secretaria. Sí, bueno, es como crearle a él más las ideas, o sea, porque él estaba como, no sabía si estar en paz con eso o no, no sabía si eso era correcto o no, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, y el hecho de que recibiera como tantos comentarios diferentes, bueno, no tan diferentes, creo que muchos eran como, pues lo que diría un psicópata, ¿no? Bueno, es que ella está loca, bueno, es que ella, o sea, creo que lo hacen todavía más complicado y el que él se cree más ideas en la cabeza. Y eso es algo que me gustó mucho también de la película, porque es verdad que lo ponen como en la de Enferma de mí, que te ponen mucho lo que pasa dentro del personaje. O sea, te lo van como narrando tal cual, ¿no? Que te meten de repente escenas que te das cuenta que es como lo ve el personaje. Y eso te hace conocer más como sus miedos, sus inseguridades, como sus obsesiones, ¿no? Y te describían a Charlie como una persona muy obsesiva con los temas, ¿no? De, ¿y cómo fue? ¿Y qué pensaste? ¿Y qué pasó? Y luego, ¿y no fuiste a terapia? Y entonces tu papá es, ¿no? O sea, como que era una persona que se obsesionaba mucho con los temas, o sea, como que ya era parte de su personalidad, que necesitaba saber y saber y saber y saber para poder quedarse tranquilo. Y entonces te iban pasando como en esas escenas de él visualizándola también, ¿no? Como a lo mejor agarrando el arma, disparándose, o sea, bueno, ella era sorda de un oído, porque el arma cuando ella practicaba con el arma, le reventó el oído. Y entonces como que se imaginaba también eso y luego o sea, como que se iba visualizando muchas cosas de ella, de cómo pudo haber sido, de lo que pasaba, así como muchas cosas, ¿no? Le llegó una propaganda de algo de armas, no sé qué, y entonces como que se imaginaba esas cosas, tuvo que tirar una taza que tenía. Lo de la taza. Ajá, tenía una taza que decía Dame café dame o disparo. café o disparo, ¿no? Y entonces es como, y la tiró a la basura, o sea, como esas cosas así como muy extrañas, pero que te van pasando eso del personaje. Y en cambio Emma era como también sus inseguridades de quedarse sola, de que él ya no la quisiera. Y se iba haciendo como esos escenarios, de repente era una escena de él que dice que iba a huir del país, ¿no? O la escena donde él la veía más como esa niña de 15 años que quiso hacer eso, que realmente ahora a ella como es, ¿no? O sea, como que te iban pasando esas escenas y de repente era como, ¿qué onda? Y es como, no, eso es lo que está pasando dentro de su cabeza. O sea, así es como lo visualiza, porque creo que es lo que nos pasa mucho a las personas. Te imaginas algo, o sea, y no es como de va a pasar esto, no, tú ya te hiciste el escenario en tu cabeza y de repente es como, no. Y a veces te creas toda una historia a partir de eso y tú ya la visualizaste toda en tu mente. Y eso es también lo que pasaba mucho en la de Enferma de mí. Ya después hablaremos de esa película que ya está pendiente desde hace tiempo, pero que así pasa, tal cual, ¿no? O sea, como que tú veías una escena y dices, ¿cómo? O sea, así pasó. Y no, o sea, es todo lo que está pasando en su cabeza. Y pues sí, eso también me gustó mucho de la película. Y que lo manejan de una manera bien interesante en cuanto a eso, ¿no? Porque se asocia mucho, se liga mucho con esto que estaba diciendo ahorita, ¿no? Porque obviamente Charlie quiere mucho a Emma, estaba completamente fascinado con ella, enamorado de ella, estaban tan contentos de casarse, o sea, todo iba muy bien.
Me gusta mucho también en ese sentido cómo la maneja el director, que obviamente empieza la película con cómo está Charlie planeando su discurso para la boda, y en el discurso te la pinta así como que de verdad la idolatra, ¿no? La ama. Y entonces, obviamente, es bien complicado lo que empieza a pasar en su cabeza, ¿no? Porque por un lado es yo la amo, yo la quiero, ella es muy importante para mí, pero entonces le empiezan a venir todas estas dudas en su mente, que son dudas que vienen de los estigmas, ¿no? Como decía, creo que no es ni siquiera algo que hagamos intencionalmente, creo que como sociedad ya tenemos bien arraigados esos estigmas de que alguien que planea un tiroteo es un psicópata, que es alguien completamente distinto a nosotros, que están enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es muy trágico incluso cómo está editando después su discurso, ya después de que se enteró, y empieza a quitar frases como que es muy empática, como que es la persona más amable, porque obviamente, compasiva. ajá, porque obviamente choca mucho esa idea de que alguien que planea un tiroteo puede ser una persona compasiva, puede ser una persona empática. Entonces es muy interesante cómo Charlie va lidiando con ese conflicto interno. Y lo que decías también contribuye mucho que él sobrepiensa, como esta idea, ¿no? Te pones a pensar y dices tú, realmente es algo que tenía en su memoria el día que casi los atropellan y ella se la hizo de pedo al que estaba conduciendo, o es tal cual que su mente empezó a dar tantas vueltas que de repente le vino ese recuerdo extraño de hace mucho tiempo que quizás no tenía ni siquiera presente, ¿no? Entonces es como su mente empieza tan activamente a buscar evidencias de si sí es o si no es, y si sí puede seguir siendo violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y que al final también hay ahí un movimiento curioso que cuando está, obviamente creo que lo hace más por Rachel, pero también quizás en parte por él, porque como decías, él empieza a preguntar muchísimo a Emma, le empieza a preguntar un montón de cosas que también eso le acaba chocando mucho a ella, porque a ella le cuesta mucho trabajo hablar del tema, y Charlie en su obsesión es como necesito saber todo, necesito que me cuentes absolutamente todo, ¿no? Y entonces Charlie le pregunta un montón de cosas y se empieza a acordar, oye, ¿no me dijiste que se había muerto una compañera en un accidente? Y dice, ah, sí, pero pues no éramos cercanas. Bueno, pero debe haber sido muy traumático ver eso. Dice, bueno, pero yo no vi nada, o sea, yo nomás fui al funeral, ¿no? Y luego va con Rachel y Charlie le cuenta y le dice, no, lo que pasa es que Emma cuando era joven tuvo que presenciar la muerte de una amiga muy cercana de la escuela, porque chocó, y ella casi que le cuenta que la tuvo que sacar del carro en llamas, o sea, así como, y entonces como si tuviera que justificarlo para Rachel, pero también justificarlo para él mismo, es que para que haya llegado a tener estas ideas tan horribles, tuvo que haber tenido alguna experiencia muy traumática que la marcara, porque solo así podemos explicar que no es un monstruo, es más bien que tuvo esta experiencia traumática que lo justifica, ¿no? Entonces, es interesante cómo lo maneja la película, y creo que al final también es pues un mensaje en sí mismo, el que a pesar de todos estos estigmas y conflictos internos con los que lucha, creo que al final Charlie sí pues la quiere y la termina por aceptar y como tratar de empezar de nuevo, ¿no? Entonces, un poco creo que, como decíamos, no es sobre los tiroteos, va un poco más allá, pero creo que sí deja esa crítica social, ¿no? Porque creo que en Estados Unidos se tiene mucho esa tendencia ahorita a hay un tiroteo, vamos a deshumanizar y vamos a mostrar todo lo malo de esta persona para decir que era un monstruo y sentirnos bien como sociedad, porque nosotros todo lo hacemos bien. Ajá. No se diga Trump ahorita diciendo que los mexicanos vamos a corromper sus almas puras y castas cuando vamos de inmigrantes. Sí, claro. Entonces, pues bueno, no sé, algo más que nos esté faltando de analizar sobre la película. No, pues creo que no. A lo mejor solo ya en el final es como volverse a reencontrar ellos, como dejando fuera ya todo lo que pasó, y es como, ok, ya la cagamos y nos volvemos a encontrar, ¿no? Me hubiera gustado como un final un poquito diferente, o sea, como el hablarlo, como algo más bonito, pero no me gustó como esta idea de, ay, hola, soy no sé quién, sino como más, no sé, hablarlo como
perdóname, sí, está bien, bueno, yo también, oye, vamos a tal, bueno, sí, está bien, como ya, porque creo que lo planearon tanto su boda, con tanto esmero, Sí. con tanto que lo esperaban, y fue muy triste que todo se arruinara, que todo saliera súper mal en la boda, todos terminaron mal, ay no, así como todo bien triste y todo su gasto, no sé, estuvo súper triste y pues ya terminaron como ahí en un restaurante al que habían dicho como que les gustaría ir después de la boda. Y llega él, ¿no? Y luego llega ella y es como un empezar de cero. Entiendo como esta idea de ya no importa lo que pasó antes, estamos volviendo a conocernos y es como el volver a empezar. Pero no sé, como que me dejó un poquito con la idea de que sí es algo que se tenía que hablar o que hubieran hablado. Sobre Sí todo había como esa confianza. Sobre todo por el tema del engaño también, que creo que nos Sí. faltó analizar esa pequeña parte, pero bueno, termino la idea del final y luego a lo mejor un poquito eso, porque creo que también es interesante. Yo el final lo interpreté también un poco como ceder, como un ceder de Charlie, porque Emma lo intenta antes, ¿no? En algún otro punto de la película intenta vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo, que de hecho así empieza su historia, ¿no? Charlie va y le empieza a decir un montón de cosas y no sabe que es sorda de un oído, entonces no lo estaba escuchando. Y ella le dice, perdón, es que soy sorda de este oído, pero podemos empezar de nuevo. Y entonces él se regresa y empiezan de nuevo, entonces como que tiene ese paralelismo con lo que pasa después. Y también lo tomo mucho como esta parte que Charlie siempre decía, que él se empieza a dar muchas vueltas en la cabeza de las cosas y Emma tenía esta habilidad de cortarle, ¿no? Y está él contando algo así súper serio, súper problemático y ella llega y le baja los pantalones y dice, no, sí, algo muy, muy serio, ¿no? Y ya lo hace reír y entonces por lo menos ya como que se mueven de ese lugar, ¿no? Entonces interpreto el final un poco como desde ahí, que creo que no necesariamente es algo malo, ¿no? Creo que eventualmente lo van a hablar y qué bueno que sí puedan seguir juntos, pero creo que es eso también, ¿no? Ok, ya pasó, ya lo dejamos ir los dos, vamos a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, sí, a mí sí me gustó en ese sentido el final, por esas referencias temáticas a su propia historia de pareja y a cómo era Emma con él. Pero también interesante la manera de lidiar con la situación de Charlie, porque Charlie intenta engañar a su prometida con su asistente, justo después de que la asistente le conflictúa más con respecto a ella, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo interpretaste esa manera de responder de Pues como Charlie? el querer escapar, ¿no? De todo eso que estaba pasando y luego como que se arrepiente y no sé, y también como por lo peor que has hecho. Siento que era como tenemos que poner las cosas a lo mejor en cierto nivel. Y también porque ella, o sea, la asistente le dijo que lo peor que había hecho era como engañar. Entonces es como, es lo peor. Luego, o sea, no se te hace mal la infidelidad, que ella le cuestiona como, o sea, no se te hace mal la infidelidad y él como de, no, sí, pero porque para él, o sea, lo peor había sido lo que Emma había hecho, ¿no? Entonces como que de alguna manera tiene que haber algo súper peor para equiparar las cosas, o sea, como por él, pero sí, me imagino que también por ella, o sea, como de estar parejos, no tanto como para darle en la torre a ella, sino como también para ayudarla a ella. Como de no te sientes culpable, también hay algo en mi pasado. No sé, algo así, ¿no? Raro. Pero sí. luego ya se arrepiente. Sí, como que sí parece que tuvo así ese tipo de raciocinio en ese momento, pero luego se arrepiente, ¿no? Y termina sirviendo más para la trama, para hacer arruinar todo. Todavía más caótica la boda, ¿no? Entonces, sí. La verdad es que, como te digo, me encanta de este director es ese nivel de precisión y de balance que logra entre te voy a hacer sentir muy incómodo, pero también te voy a hacer reír, pero también te voy a dejar de fondo una crítica social bien puntiaguda, bien profunda, pero no va a ser el centro de atención, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, también creo que es de lo mejor que he visto este año y sí, una muy, muy buena película. Sí. ¿Algo más que quisieras agregar? No, yo creo que por el momento todo bien ya con la película, abarcamos pues todo lo que podríamos decir de esta película, bastante buena, bastante recomendable, vayan a verla, igual comenten qué les pareció, qué opiniones tienen. Sí, cuéntenos a ustedes qué les pareció.
Síganos para estar al pendiente. Si les llama la atención la obra de este director, definitivamente recomendamos Enferma de mí. Estén al pendiente de si subimos el análisis pronto de esta película. Y pues nada, síganos en redes para que estén al tanto de lo siguiente que vamos a estar subiendo. Hay mucha película ahorita este mes de abril, entonces estén al pendientes porque vamos a seguir muy activos en el podcast. Pero bueno, Así por lo es. pronto, yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.